Un saludo especial. Yo soy Astrid Elena Hincapié Agudelo del Colegio Baldor Isolda Chavarría. Y hoy estamos aquí en el espacio de Vivencias Baldor, un espacio dedicado a la reflexión, el aprendizaje de la pedagogía Baldor y sus múltiples dimensiones. Este episodio está titulado en Cómo fundar y administrar una escuela Baldor. Aquí vamos a explorar temas fundamentales de sostenibilidad y desarrollo de instituciones educativas Baldor. Y hoy tenemos un invitado muy especial, que es Mario Edison Beira, rector del Colegio Luis Horacio Gómez, y él nos va a contar desde su visión y toda la experiencia que tiene en el colegio sobre cómo gestionar una escuela Baldor desde una perspectiva antroposófica, equilibrando principios pedagógicos de acuerdo a las exigencias del mundo actual. Para darle apertura a nuestro invitado, vamos a empezar con el siguiente verso. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estaré entre vosotros. No es el uno ni el otro, ni el tercero, sino algo enteramente nuevo, lo que surge a partir de la unión. Esta nueva entidad surge solo cuando el uno vive dentro del otro, cuando la persona individual, singular, extrae fuerza no solamente de sí mismo, sino de los demás también. Pero esto ocurre cuando el uno vive desinteresadamente en el otro. Por ende, las asociaciones humanas son lugares secretos donde seres espirituales superiores descienden para trabajar a través de seres humanos individuales. De la misma manera que el alma trabaja a través de los miembros del cuerpo, las personas que trabajan juntas en una fraternidad son magos, porque atraen seres superiores a su círculo. Al entregarnos a la fraternidad, esta donación de sí mismos, este fusionarse en una totalidad, resulta en un fortalecimiento de nuestros órganos. Luego, al hablar o actuar como miembros de tal comunidad, no es el humano individual que actúa o habla en nosotros, sino el espíritu de la comunidad. Rudolf Steiner. Bueno, bienvenido Mario, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Mario Edison Vieira, como les dije, es el rector del Colegio Luis Horacio Gómez de Cali. Es un destacado orientador de los criterios de la calidad del portafolio y estándares de calidad del certificado de portafolio europeo. Él es formador de maestros, nos ha acompañado en todas las formaciones del país que se han impulsado desde Asobaldor a lo largo de estos años. Importante contarles que ahora tenemos formación de maestras de jardín de infancia, formación de maestras de primaria Baldor y en este momento estamos realizando los encuentros de maestros de bachillerato, en el cual Mario también participa y lo ha impulsado. Él tiene formación en psicología y pedagogía curativa y también se desempeña como maestro de aula en el tercer septenio, impartiendo las clases de Parcival y Fausto. Bueno, para empezar la conversación, Mario, una pregunta muy grande. ¿Cómo se concibe la administración de una escuela Baldor? Bueno, es esta tamaña pregunta, ¿no? Sí. Es decir, es una gran pregunta porque debemos tener en cuenta dos elementos fundamentales o dos bases epistemológicas fundamentales. Por un lado, las leyes de la administración que conocemos todos, ¿sí? El administrar una institución que en este caso es una empresa educativa. O sea, la administración se dirige a tres tipos de administración. Cuando administramos productos, somos productores de productos. Cuando trabajamos en el sentido social, o sea, instituciones de interés social, y las instituciones de interés espiritual, que son todas las que abarcan el tema educativo de formación preescolar, primaria, secundaria, terciaria, todo lo que es la educación también continuada. Y dentro de ese ámbito de lo que es lo espiritual, de las empresas espirituales, también están obviamente las instituciones de orden religioso.
Y este énfasis, digamos, las leyes de la administración están enfocadas, son las mismas para todos, pero hay un énfasis. Cuando estamos en una empresa de producción, la materia prima con la que nosotros trabajamos, pues son los productos con los que elaboramos el producto final que nosotros vamos a generar. Cuando trabajamos de instituciones de servicio social, pues todo está centrado justamente en el tema de lo social, el tema social que, digamos, destaca esa institución. Y cuando hablamos de educación, pues la materia prima son nuestros estudiantes, por un lado, y los maestros. Es decir, estamos imbuidos en administrar recursos humanos. Y ese es un ámbito que haría una diferencia. No quiero entrar ahora a explicar esas pequeñas y grandes diferencias que hay entre uno y otro, pero comparte los mismos principios. Pero su énfasis está más enfocado en, digamos, que en el espíritu que convoca esa iniciativa. Y por el otro lado, tenemos que tener en cuenta aquello que Steiner nos menciona sobre la trimembración social. Y dentro de la trimembración social es cómo ese organismo social, esa institución, es un organismo vivo, y diferenciar como las tres instancias que lo caracterizan. Ese es el primer reto. Entonces, comprender esto de la trimembración social y hacer un empalme con las leyes de la administración, que no podemos obviarlas por razones concretas de que es una institución que está en el mundo y tenemos que apegarnos a las leyes del mundo. Pero también está en cómo se administra desde esa trimembración, y eso hay que anexarle un elemento importante que Steiner nos plantea, que es la administración colegiada. Ese es un tema que muchas veces genera confusiones y malas interpretaciones, en qué es una administración colegiada, porque da lugar a entender de que todos administramos todo, o sea, todos hacemos todo. Si bien es cierto que en la fase inicial de toda institución, todos podemos hacer todo, en una fase de fundación, inclusive parte de la fase pionera, las instituciones tienen varias fases de desarrollo. En la fase fundacional y quizás en parte de la fase pionera, todos hacemos todo, lo voy a decir de una manera coloquial. Todos al mismo tiempo, el que barre hace los mandados, es cobrador, administra, da clases, o sea, porque son muy pocos los que encarnan el espíritu de esa iniciativa, y entonces el tiempo que se dedica es casi 24/7. Pero en la medida en que la institución va especializando, o sea, llega a la fase pionera, ahí ya eso va transcurriendo. No todos pueden hacer todo. Entonces va comenzando a hablar de la especialización, lo que se llama en la administración el hombre puesto. Entonces llega la persona que conoce de ese puesto y puede hacerlo. Ahí van haciendo la estructura, Mario. Así van haciendo una estructura, pero teniendo en cuenta esas fases de desarrollo. El gran problema es que pensamos que todo el tiempo todos tenemos que hacer todo, y no es así, porque hay un tema de responsabilidades, por un lado, y de competencias por el otro. O sea, las competencias están estrechamente asociadas a las responsabilidades, que es un tema muy moderno en la administración general, por aquello de los derechos humanos, por aquello de la preservación del bienestar del trabajador, del bienestar de los niños. Hay una cantidad de temáticas muy complejas desde la administración, pero que también nos permite identificar cuáles son los roles, saber hasta dónde yo llego en un rol. ¿Sí? Es como si en una carrera de postas yo crea que tengo que hacer los 400 o los 800 metros de la carrera, y no entender que simplemente mi tarea es los 100 metros de los 400, y otro tiene la otra tarea de recibir la posta y seguir, y así consecutivamente. Entonces es como, esos son los retos que tenemos frente a esta gran tema de la administración de una escuela Waldorf. De la escuela Waldorf. Mario, y qué bueno que nos contaras en tu experiencia esa forma de la participación de todos los maestros, como esa coadministración cuando ya hay pues como un colegio un poco con más estructura y la organización. Bueno, lo cierto es que si uno divide, digamos, la institución en tres partes, digamos que está la esfera cultural, está la esfera social legal
y está la esfera administrativa. Ujú. 3 esferas, claramente, entre ellas hay varias subesferas, ¿no? Y digamos, procedimientos que se tienen que hacer dentro de cada una de las esferas, con sus componentes. Eh, pero si uno mira dónde está el área de esas 3 esferas, cuál es el área donde están más ubicados los maestros, es en la esfera cultural. Ujú. Y la gran tarea de los maestros es la administración del currículum Waldorf, hay que decirlo así. Es decir, el maestro tiene la tarea realmente de administrar ese currículum. ¿Desde dónde? Desde el conocimiento de cómo se desarrolla esa antropología del ser humano en sus 3 dimensiones, física, anímica y espiritual. Ese conocimiento le permite al maestro administrar el currículum y tener la libertad de ajustar el currículum de acuerdo a esas necesidades antropológicas que tienen los estudiantes. Ese ahí donde está fuertemente su tarea, en lo pedagógico. Obviamente dentro de lo colegiado, los maestros pueden ser escogidos para trabajar en una de las otras esferas, Ujú. dentro de ciertos comités o grupos de trabajo, es donde viene Los la comités. administración representativa, porque no Ujú. es democrática. Y aclaro esto, porque en lo democrático somos todos los que decidimos, Mm. decidamos bien o decidamos mal, hay que también decirlo, ¿cierto? Pero en lo representativo, como todos no podemos hacer todo, es imposible una comunidad, hablemos de unos 50, 70 miembros, entre docentes, administrativos, ¿sí? Todos decidir sobre una situación es muy complicada, o una comunidad entre 500 y 1000 personas decidir todo es muy complicado. Entonces necesitamos apelar al gobierno representativo, alguien que nos represente, como grupo de maestros dentro de la administración, por ejemplo, Ujú. o como grupo de maestros dentro de una comisión, por ejemplo, de bienestar institucional, o en todos los otros órganos legales que la ley colombiana nos exige. Ujú. Entonces, esa representación implica de que yo soy representante y yo voy ahí no solamente como vocero, sino como el representante, con voz y Ujú. con voto. Y ahí comienza el ejercicio justamente social administrativo. Ujú. Bueno, Mario, ahora mencionaste la transformación social, la propuesta de Rudolf Steiner. Y entonces ahí qué bueno que nos contaras un poco sobre esa forma de administrar desde una mirada antroposófica y con todos esos estudios, que tú eres un estudioso de la antroposofía y tienes una vasta experiencia en esto. Bueno, eso es una gran pregunta, no es tan fácil responderla porque o sea, no es fácil responderla en tan corto tiempo, Sí. hay que decirlo así. Un administrador, concretamente una escuela Waldorf, o sea, los que están dentro de la administración propia, y la administración hay que mirarla desde 2 puntos de vista. La administración de lo pedagógico, Ujú. que está en correlación con las leyes de ese país y con los principios de la pedagogía Waldorf, y la administración de la parte administrativa financiera. Son, digamos que podría uno hablar de estos 2 aspectos gruesos. Por un lado, las personas que estén en esos roles deben tener realmente un conocimiento fundamental, básico fundamental. Es decir, tiene que tener un conocimiento, una idoneidad sobre esa materia que administra. Ese es un aspecto muy importante en primera instancia. Entonces, que por ejemplo, si uno es el director de una escuela o la directora de una escuela o el rector o la rectora de una escuela, uno tiene que tener un conocimiento de esas leyes de la educación en nuestro país. No todas, porque son casi más de 700 leyes, Sí. pero tener en cuenta qué dice la Constitución, por ejemplo, colombiana frente a la educación, qué dice la Ley 115 sobre la educación Ujú. y los decretos más importantes que derivan de esta, que es la que me va a permitir la parte administrativa de una escuela. Por ejemplo, en el decreto 1860, en su artículo 14, nos dice cómo conformar una escuela en Ujú. Colombia. Son 14 literales que nos dicen usted debe tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ujú. 14, ¿sí? Con lo cual conformamos el proyecto educativo institucional. Y sobre esa conformación del proyecto educativo institucional que se debe armar con toda la comunidad, maestros, padres de familia, estudiantes, colaboradores, administrativos, se arma el proyecto y se presenta a la entidad territorial para que tenga el visto bueno, es decir, tenga la licencia de funcionamiento. Ujú. Porque la educación en Colombia es
un patrimonio del Estado. El Estado es el que es dueño de la educación, así lo dice la Así es. Constitución. Y él, en él delegue, es decir, en quien él le dé el permiso de poder ejercer como un tercero. Y para eso hay que cumplir con unos requisitos. Conocer eso dentro de la administración de una escuela, como director, como directora, como rector, rectora, es muy importante porque comienza desde la conformación del PI y dentro de ese PI algo muy importante que es el tema teleológico. Es decir, ¿qué es lo que guía realmente el espíritu de esta escuela? Porque tenemos muchas escuelas, oficiales y privadas, pero ¿cuál es el espíritu de esta escuela? Y ahí es donde viene el segundo elemento que quiero mencionarlo. El espíritu que nos anima es el espíritu Waldorf. Ujú. Entonces, allí conocer realmente cómo transcurre esa mirada desde lo pedagógico para nosotros, desde lo epistemológico y metodológico, va a dar lugar a la conformación de lo que llamamos los lineamientos curriculares, que es Ujú. otra parte de lo que va a ser la conformación del PI. Entonces, ahí entra el segundo aspecto, que es conocer realmente la esencia de la pedagogía, es decir, Ujú. yo diría conocerla como un conocimiento muerto, porque la antroposofía y la pedagogía Waldorf no son conocimientos muertos, sino Ujú. el anhelo de querer conocer permanentemente, de mover los conocimientos, las ideas, las imágenes, porque hay cambios en el mundo. En cada país hay leyes un poco distintas Sí. normalmente. Entonces, una cosa es pensar una escuela Waldorf para Colombia, Ajá. a pensarla, por ejemplo, para China o para Kenia, O para México, que para son México, muy. son otras formas. Ujú. Y yo puedo decir que en Colombia tenemos una flexibilización maravillosa, Ujú. Qué porque lindo. en nuestra ley dice que cada colegio puede colocar su propio proyecto educativo institucional. Es decir, nosotros escogemos cómo operamos. El ministerio nos dice, el Estado nos dice a través del ministerio, usted tiene unos mínimos que me tiene que cumplir. Y yo lo mido, si me está cumpliendo con los mínimos. Y ahí viene la inspección y la vigilancia, porque es una licencia que nos tercerizan, o sea, nos dan como el pase, que digamos que es nuestro Claro, el pase de conducir y no es nuestro, es del Estado y es nos portamos cierto. mal, nos lo quitan, Sí, es no es cierto. mío. Entonces, es igual, de la igual manera, pero en Colombia hay una libertad de operar el currículum después de que lo fundamente, Ujú. ¿sí? Técnicamente, ¿cómo lo puedo operar? Y Ujú. ahí es donde viene el gran reto de conocer estos dos elementos para poder realmente, no es cómo le hago el quite a uno o al otro, sino cómo los empalmo. ¿Cómo lo integro? ¿Cómo lo integro? Y en Colombia es una posibilidad de lo que yo conozco de varios países. En Colombia tenemos esa gran posibilidad de estar integradas la ley colombiana frente a lo que es los principios de la educación Waldorf. Ujú. Muy bien. Un tema que hemos tratado mucho en Asobaldor, de hecho, hace años, y Sí. has sido insistente en explicarlo en las formaciones. Muy importante. Mario, ahora hay una pregunta respecto a el alma de la escuela. Entonces se dice que la pedagogía Waldorf debe proteger el alma de la escuela. Entonces, si nos das un poco más de detalle acerca de eso, ¿qué Bueno, significa esa alma de la escuela? el alma y el espíritu de la escuela, Sí. diría, ¿cierto? Ah. Porque justamente tendríamos que entender cuál es el gran desafío que tenemos frente a la responsabilidad que una escuela Waldorf. Y quiero parafrasear una de las frases, de las palabras que Steiner le dirige después de terminar el primer curso de formación de maestros en 1919, que Ujú. iban a ser los maestros que iban a ejercer dentro de la primera escuela Waldorf. Primero fue la formación y todo el aspecto legal. Algunas, y aprovecho para decir que algunos piensan que los Waldorf Sí. somos totalmente anarquistas y vamos al lado o al margen de la ley, y no es así. Desde sus principios, Steiner fue y dialogó con el Ministerio de Educación de este estado en el sur de Alemania, Bundesberg, para poder realmente poder llegar a un diálogo y llegar a unos acuerdos y unas exigencias y unas libertades también que se permitieron. Y parte de eso fue inicialmente la formación de los docentes en este curso que se conoce como el estudio del hombre, que fueron 3 cursos realmente, el de la mañana, tarde o segundo bloque de la mañana y en las tardes, y que es conocido como
el estudio del hombre, metodología didáctica y coloquios pedagógicos. Al final de esto, Steiner hace una especie de inauguración y dirigiéndose a cada uno de los maestros, ¿cierto? Él les va a decir previamente que ellos deben sentirse orgullosos de ser los pioneros de encarnar un impulso educativo para la humanidad. No son palabras exactas, estoy parafraseándolas, Sí, ¿sí? claro. Pero él aspiraba que realmente esta educación no fuera la educación solamente de esa primera escuela, que era la escuela de Waldorf en Stuttgart, Alemania, la Ulanschule, no era meramente, él esperaba que esto fuera un movimiento internacional. Y por eso le dice, ustedes deben sentirse orgullosos de encarnar La primera. esta primera escuela, ser pioneros en este movimiento, pero deben sentirse a su vez muy preocupados y responsables, Claro. porque hay una gran responsabilidad cuando uno es pionero de un movimiento espiritual. Entonces, entender realmente que el espíritu de la escuela Waldorf es preservar que el ser humano sea educado de tal manera que él no pierda lo que porta como ser humano, que es su libertad. Y que él, desde esa libertad interior, pueda realmente aportar al orden social establecido. Es desde esa posición, o sea, no es ir en contra del orden social establecido, ni tampoco ser adiestrado para poder ejercer dentro del orden social establecido como lo es generalmente la educación convencional. Sino que acá es formar un ser humano que encuentre a partir de la educación las potencialidades que le son inherentes a cada ser humano individual. Y parte de ese proceso, de esa libertad, consiste en llegar a ser verdaderos libres pensadores, que es todo un tema. Porque hoy en día todo el conocimiento es acumulación. Y hablamos de inteligencia artificial, por ejemplo, que no es nuevo. Desde que existió el primer computador ya hablamos de inteligencia artificial, pero ahora está en boga. ¿Y qué es lo que hace la inteligencia artificial? Pues es una gran base de datos que simplemente tiene una lógica de poder unir la cantidad de datos que tiene para poder responderme la pregunta que yo le hago, el prompt que yo le doy a la máquina, ¿cierto? A esa conciencia artificial, que tampoco es conciencia, ¿no? A ese aparato que acumula todo esto. Entonces, realmente, ¿qué es ser un libre pensador? Ese es uno de los grandes temas y que justamente Steiner plantea en toda su obra, en la antroposofía y llegar, entre otros temas, es el tema de la libertad desde el pensar autónomo individual. Y ese es el espíritu de la escuela Waldorf. ¿Cómo preservamos esa autonomía? ¿Cómo nosotros realmente La cultivamos. cultivamos la autonomía, cultivamos la libertad, pero también la responsabilidad de lo que esa autonomía, esa libertad me implica? O sea, ¿cómo yo me hago realmente responsable? Si soy autónomo y libre, tengo que asumir mis actos. Claro. No como consecuencias negativas, porque mis actos pueden ser positivos o negativos, ¿sí? Claro. Con el efecto de mis actos. Sino cómo cuido también. ¿Cómo cuido y cómo asumo la responsabilidad de mis decisiones? Si es un error, pues lo corrijo. Si es un acierto, ¿cómo sigo mejorando? En ese sentido viene este tema de la responsabilidad de la autonomía. Y eso es muy importante porque los maestros, por ejemplo, o los operarios o los administradores tienen libertad, tienen una idoneidad, tienen un conocimiento y desde ahí van a actuar en pro de un bien común. Porque se administra un bien común. Las escuelas Waldorf no tienen dueños, ni individuales ni colectivos. No deberían, digámoslo No así. deberían. No, digamos en el futuro posible. No deberían tener En lo que más dueños se ni pueda. individuales ni colectivos, sino es un bien común. Y de ese entonces preservamos un bien común para que persista en el tiempo. Entonces es una gran responsabilidad cuando nos toca en destino ser administradores de una escuela Waldorf, porque lo que yo haga es lo que está permitiendo su permanencia en el tiempo o su extinción. Y ese es el gran tema que hay detrás de cuidar el espíritu. Y sobre todo ese aspecto del pensamiento cósmico universal, que es la esencia, ¿sí? Cuando hablamos de Micael como imagen arquetípica, pero ¿qué es esto de la imagen arquetípica de Micael? De Micael cuando nos habla de la responsabilidad, de la autonomía, del coraje, como imágenes arquetípicas a desarrollar. Entonces, ese es el gran tema que hay detrás de todo esto. Mario, y pues ahora que lo mencionaste, cuando como destino llegamos para la administración de una escuela Waldorf,
En todo este trayecto que has tenido, qué bueno que nos contara un poquito sobre cómo es ese liderazgo para, para administrar la escuela con creatividad, entusiasmo, bueno, todo ese tipo de cosas desde lo humano que debe tener el líder. Bueno, ese es un gran tema, ¿no? Porque Sí, corren los mitos urbanos que sí. por una interpretación solamente de un párrafo, de un gran texto, de una gran conferencia, donde Steiner viene hablando de cómo ha transitado el liderazgo en la evolución de la humanidad. Ujú, Y en esta conferencia él dice de que en épocas antiguas había una persona que por su desarrollo, por sus competencias, era escogido para liderar una comunidad, un pueblo, una nación. Pero que esa persona no lo hacía desde su propio ego, sino que estaba al servicio del espíritu de la comunidad. Cada espíritu tenía su espíritu, su ideal. A nuestras culturas le llamaban su tótem, ¿sí? Tenían su ujú, propio espíritu. Entonces, este líder tenía que tener una primera capacidad que era entrar en contacto con esos principios cósmicos universales, con ese ideal, el ideal del espíritu del pueblo. Y desde ahí, al entrar en contacto con, con este mundo espiritual, él podía traer esas ideas y llevarlas a su comunidad, ujú. a transitar dentro del ámbito de la esfera de la tierra. Pero él va describiendo que esa capacidad se va perdiendo, que antes estaba simbolizada en la corona y la corona tenía aquí una abertura, ¿cierto? Igual que el de los obispos que tiene esta apertura acá, que está simbolizando este chakra y que simboliza que está uno unido con el mundo espiritual. Pero esa capacidad se va perdiendo. Y entonces es cuando él nos dice de que ahora en estos tiempos ese tipo de liderazgo ya no va más. Puede darse y se da todavía, pero ya no va más con la etapa evolutiva de la humanidad. Ujú. Que ahora es que diferentes líderes se puedan unir. Esto que antes hacía el rey o el sacerdote, Sí. ahora son los diferentes líderes que se unen y crean un cuenco en el cual el espíritu de esa iniciativa se pueda manifestar y pueda guiar todas las decisiones que se deben tomar para el bien de esa comunidad. Ujú. Eso es lo que trae este verso que acabas de leer Como al dice el principio, verso, claro. ¿sí? Ujú. Cuando dos o más En estén mi en mi nombre. nombre, yo estaré en medio de ellos, Mm, dice este pasaje del Evangelio. Y no es una metáfora, porque tenemos que considerar que el hecho de Cristo fue un hecho. Por ujú. más que trate de tergiversarse, fue un hecho. Y él murió y venció la muerte. No voy a entrar ahora en la parte de explicar ese tema de la pasión, muerte y resurrección del Cristo, o sea, el hecho del Gólgota Eso lo como un dejamos hecho. para otro tema más. Podría ser, es un tema interesante. Sino que ahora viene este aspecto de que Él realmente está. Y entonces en medio de ese estar, ahí algo nuevo se manifiesta. El bienestar o el espíritu de la comunidad, podríamos llamarle también así. Entonces tenemos que estar dispuestos a despojarnos de nuestros egos, de Ujú, nuestras vanidades, de nuestras soberbias, para poder realmente permitir que lo que es el bien, lo que debe venir como bien de esa comunidad se pueda manifestar y ujú, estar abiertos. Esa es una forma de verlo. La otra forma de ver el liderazgo en una escuela Waldorf, yo lo comparo con despegar un avión. mm. ¿Sí? Quiero tener esa imagen de cómo funciona. Uno siempre piensa que el piloto es el que es el amo y señor de Del los aires, avión. ¿cierto? Del avión. Resulta que no, a mí me gusta, yo tengo que viajar y siempre hago lo mismo. Me gusta siempre volver a verificar y ver cómo funciona. Cuando uno llega al aeropuerto, uno va al mostrador y allí hay una persona que lo atiende a uno, ¿sí? Y esa persona es la que lidera, es la que está uno en fila, le dice siga, uno obedece, va y uno está allá, le pide uno su documento de identidad, mira en el registro online, uno está allí, tan, le gestiona y dice ahora siga. Le da entrada. Le da entrada, entonces uno entra ya a la parte de inmigración, uno pasa, depende si va a hacer un vuelo internacional nacional, varía un poco,
pero generalmente uno tiene que llegar, ahí nuevamente hay un guarda a la entrada de la puerta, me pide la cédula y me pide el pasabordo, confirma que sea yo el nombre que está en mi cédula, mira la fotico si le parece uno, el nombre, y le dice siga. Luego llega la tercera persona, que es la que nos dice vamos a revisar el equipaje, porque hay que tener una seguridad en el vuelo. Entonces que uno lleve armas, que uno lleve sustancias que pueden hacer un conflicto dentro del viaje. Luego uno pasa a la sala de espera y ahí hay otra persona. Y uno tiene que esperar hasta que la persona nos dice, bueno, listo, ahora sí van a entrar al avión, Claro. y comienza ya, e inclusive es la que le da el pase a los pilotos y a toda la tripulación. Entonces Sí. entran ellos, dice sí, y si dice que no, le dice que no, y tienen que, muy capitán, Debe esperar, así tienen que sea. esperar. Ya cuando dice, ¿está listo? ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando el avión está en el patio, en el aeropuerto, está siendo atendido por un jefe de patio. Y él Ujú, es el líder en ese momento de todo lo que pasa en el avión. Tiene que limpiarlo, tiene que cargarlo de gasolina, de mm. combustible, tiene que cargarlo, Cerrar la tapa de la gasolina, hasta todo, detalles. todos esos detalles. Cuando todo eso está listo, le dice, ok, ya siga. Y entonces ahora sí el capitán se sienta y entonces comienza a apropiarse del avión. Entonces abre su control de mando, va mirando si todo está en orden, si todo la computadora le dice que todo está en orden, todo está en orden, vuelve y le dice a la chica que está afuera, en la sala de espera, estamos listos, entonces comienza a hacer seguir a todos los pasajeros. Van entrando todos los pasajeros, entonces ahora la jefe de tripulación está pendiente con la que estaba afuera y cuenta si estamos todos o no. Listo, dan la orden, capitán está listo y ahora el capitán entonces se comunica con la torre de control. Y en la torre de control entonces ahora estamos a merced del controlador, Ujú, que dice, bueno, pista 1, pista 2, tan ujú. tan, en turno 1, en turno 2, despegue. Y cuando dice despegue, ahí es el líder, El el trabajo del piloto. capitán. El piloto entonces coloca el avión a 10.000 pies o a 30.000, dependiendo para dónde vamos, y allí entonces él ya cuando coloca el avión en un nivel de los 10.000 o 30.000 pies, qué sé yo, lo coloca, ahora le da el mando nuevamente a la jefe de tripulación o de cabina. Ujú. Y entonces es cuando nos saludan, nos van hablando de cosas, y el mismo aspecto juega para cuando vamos a aterrizar. Y a mí me parece el ejemplo más genuino, más real de lo que es una administración colegiada, Colegiada. porque cada uno tiene una responsabilidad, cada uno asume su responsabilidad y va entregando la posta de esa responsabilidad para que pueda ejecutarse el vuelo y llegar a buen destino, ¿sí? Ujú. Es un proceso que también debería pasar en una institución, Waldorf o no Waldorf, digo yo, cuando hablamos de una administración por procesos, Ujú. donde dentro de cada proceso hay unas áreas de gestión, hay unos procesos y unos componentes y hay unos líderes, para que todo eso esté totalmente integrado y pueda funcionar como una unidad. Y Ujú. es darle lugar a que cada uno haga el trabajo que debía hacer, aunque no nos guste que a veces la señorita controladora nos diga, no, no puede pasar, Sí, esa maleta tiene que devolverla. Entonces uno cree que tiene derechos pues como el sí, dueño del avión. No, entonces tenemos que entender esos procesos. Me parece que es el mejor sí, ejemplo, como imagen arquetípica de lo que hace una de administración un trabajo colegiada. colegiado, así es. Bueno, Mario, el tiempo se nos está acabando, pero sí necesito que nos hables un tema muy importante y es acerca de los organismos internacionales que acompañan y avalan las escuelas Waldorf. Entonces, en tu experiencia, que también lo has vivido y has participado de ellos, muy rico que nos cuentes, porque es un gran interrogante de muchos y de todos los que están con el ánimo de iniciar una escuela Waldorf o un jardín Waldorf. Bueno, serían dos cosas. La Ujú, primera es entender que, como lo dije ya al principio, una escuela Waldorf es una escuela, perdón, una escuela en Colombia primero. Una escuela ujú, en Colombia es una escuela que debe tener un permiso legal, ujú, para el cual tenemos que cumplir con unos requisitos. Está este artículo 14 del decreto 1860, hay una resolución también, que no me acuerdo del número, que te dice cómo operacionalizas cada uno de esos 14 puntos, cómo los llevas a realidad.
Entonces necesitamos realmente, dentro del ámbito colombiano, tener una legalización, o sea, tener el permiso o licencia de funcionamiento. Ese es un aspecto que no voy a tratar, pero que es muy importante, ¿sí? Pero ahora esa escuela en Colombia, que debe tener el permiso legal colombiano, porque si no estaríamos haciendo una estafa. Si yo ofrezco un servicio que es público y no estoy autorizado, yo caigo en el, tengo que hablar cada vez más así, en Sí. la, en el supuesto, en el presunto cometimiento de un delito, que se llamaría estafa. Hay que decirlo así porque cada vez hay que ser más específico con estas palabras, Puntual. porque a veces hay gente que lo puede malinterpretar. Pero es real y lo hemos vivido con muchas instituciones que se han visto en esa situación por comenzar con el Sin funcionamiento los de una institución en documentos. Colombia sin los permisos y se Y van a la después llegan cárcel. los padres de familia Hace una demanda, enojados. una queja o una visita de inspección y vigilancia, usted lo está ejerciendo sin autorización y tiene un Sí, problema. claro, es un problema grande. Pero ahora, además de tener ese andamiaje, ¿cierto? Tenemos el otro de ser Waldorf. Ujú. Y hay que decir algo que quizás a veces no gusta mucho. Waldorf Steiner son marcas patentadas desde Waldorf desde 1919 en educación, en la categoría 4142, en el Código de Comercio suizo, que es el internacional. Desde 1919 el nombre Waldorf fue patentado en educación, porque el Waldorf estaba patentado como instrumentos musicales, Waldorf estaba patentado como hoteles. Y es Emil Molt, el creador de las escuelas Waldorf, el fundador de las escuelas Waldorf, el que tiene esa responsabilidad. Luego, en 1945, Waldorf Steiner, después de la Segunda Guerra Mundial, vuelve a refundarse la escuela Waldorf con el nombre Waldorf y Steiner. Y ambas están patentadas en la categoría 41-42. Son marcas registradas. Ujú. ¿Qué quiere decir esto desde el punto de vista comercial? Que nadie puede hacer uso de las marcas si no está autorizado, igual que para la parte del Estado. Y para eso entonces, ahora, la cuestión es quién es el dueño de esa marca. Inicialmente pues era la primera escuela Waldorf, luego a la muerte de Steiner eso es entregado a la Asociación Alemana, luego la Asociación Alemana se convierte en la Asociación Internacional, que es la que tiene actualmente los derechos del nombre. Ujú. Y es esta asociación internacional, la Asociación Internacional de Escuelas Waldorf, conjuntamente con el Foro Internacional y la sección pedagógica, las que para poder adjudicar esos derechos del uso Del de nombre. marca, del nombre, ha creado unos criterios internacionales que son como guías, Ujú. no son camisas de fuerza, y que uno podría resumir más o menos en, depende de cómo lo mire, en 11 o en 7 principios que uno tendría que tener para poder realmente que le den esos derechos de uso de la marca. O sea, yo puedo decir colegio tal y le coloco el apellido Waldorf o Steiner. Ujú. ¿Sí? No depende cómo hay, lo quiero colocar como nombre o después el apellido, pero utilizar ese nombre Waldorf Steiner tiene también un procedimiento. Claro. Y este foro internacional es el encargado de como de crear estos criterios, de estarlos moviendo de cuando en cuando, colocando en circulación, dándolos a conocer para que las iniciativas que quieran realmente ser en Waldorf puedan apropiarse de esos criterios. La gran pregunta que surge es, ¿y qué dicen esos criterios? Entonces, un aspecto es que dice, por ejemplo, voy a tratar de recordarlos, dice es, en materia pedagógica son los maestros los que administrarán el currículum Waldorf. ¿Desde qué base? Desde la base del conocimiento de la pedagogía. Por eso Ujú. nos esforzamos tanto a través de la sección pedagógica del foro en la capacitación docente. Ujú. Porque si uno no conoce lo que hace, ¿Cómo lo pues, administra? ¿cómo lo administra? ¿Cómo lo hace? Entonces hay que conocerlo. Un segundo gran criterio es que las escuelas Waldorf no deben tener dueños, ni individuales ni colectivos. Es decir, que el usufructo no debe ir al bienestar de una o varias personas.
sino que debe reinvertirse en la misma comunidad. En el objeto social. Viene el objeto social de su Ujú. institución o apoyando a otras iniciativas Sí. que tienen que ver con lo Waldorf, por Ujú. ejemplo. Entonces, ese es otro aspecto muy importante, lo que hace que tengamos que tener una organización jurídica muy particular. El otro aspecto tiene que ver con, y bueno, entre lo pedagógico vienen varios subcriterios, podríamos decir, cómo se evalúa, cómo se organizan las juntas de maestros, cómo vive eso de lo pedagógico realmente. En lo legal, pues está establecido cómo está organizada la escuela, quién realmente sería, no ni siquiera la propietaria, la responsable del proyecto educativo en ese momento, que generalmente es una corporación, es la figura jurídica que más se acerca a estos principios, hay otras por supuesto, pero es la que mejor se acerca a este ideal, y esa corporación, los que estamos allí, estamos y hoy y mañana ya no estamos. Ujú. Entonces es un bien que se mueve, es un bien común, que es algo particular, son privadas, pero es un bien común. Claro. Entonces es una mezcla entre privado y estatal, ¿cierto? Mm. El otro aspecto es cómo administramos, y cómo administramos no solamente desde la vida social, sino también desde la vida administrativa legal. Ujú. Y ahí lo que dice es, en materia administrativa y legal, cada institución se acogerá a las normas de su país. Yo lo definiría en esos tres, por supuesto que hay muchos más, es muy general, y cómo trabajamos en pos de esto. Ujú. Y es uno de los trabajos que en ASO Waldorf hemos venido desarrollando ya desde hace un poco más de 18 años, creo Sí. ya, trabajando con estos criterios, tratarnos de apropiarnos desde ellos, y uno de esos grandes esfuerzos en este trabajo es la formación docente, Ujú. que ya mencionaba Astrid al principio, la formación de preescolar, la formación de primaria, la formación de secundaria que va en camino a ser consolidada como tal. Y desde ahí estamos seguros de que esto va a dar una tierra firme sobre el cual se desarrolle la pedagogía Waldorf en nuestro país. Ujú. Mario, muy, muy importante todo lo que nos has compartido. Pero yo no quiero cerrar sin pedirte una perla, y una perla complicada. Pero bueno, hay que aprovechar tu experiencia. Muchas personas quieren fundar iniciativas, Waldorf. Y ahora nos has explicado con lujo de detalle y nos ha quedado claro a todos, estoy segura de eso. Pero mm, tú has visto muchas historias en todo este tiempo y entonces hay un enigma y qué bueno una perla, un consejo para las personas que quieren fundar una iniciativa con escasos recursos. Entonces, ¿qué consejo? Em, ¿Cómo iniciar? ¿Cómo crear esa corporación, esa comunidad? Porque, bueno, a ti te ha tocado muchas historias de iniciativas que nacen. Y lo que yo digo, ahora lo hablabas, cuando uno tiene el impulso y lo hace, es una responsabilidad espiritual, primero que todo espiritual. Y entonces hay que tener mucha fortaleza, mucha fuerza, mucha claridad con todo esto que explicaste para poder ser responsable con ese nacimiento que dio a una institución. Entonces, ¿cómo qué consejos? ¿Qué Hmm, consejo darías tú? consejo no puedo dar, tengo que decir. Sí, Compartir experiencias más bien. compartir experiencia. Y lo que yo creería que podría ser. Pero hay una cosa que es cierta, y yo lo he dicho, los que me conocen y saben que hemos tenido muchos diálogos, yo creo que lo más importante para poder consolidar bien una comunidad educativa es crear una comunidad. Si una comunidad bien conformada, difícilmente la iniciativa va a poder vivir o pervivir, mantenerse en el tiempo. Porque, por ejemplo, muchas escuelas comienzan haciendo un énfasis en lo pedagógico, Ujú. pero descuida la parte social y descuida la parte administrativa legal. Administrativo. Va dejando que eso vaya como por ósmosis generándose. O atiende cualquiera de las otras, en que se concentra en lo legal, administrativo y olvida lo pedagógico y lo social, o lo social y olvida lo otro. Es decir, hay que atender las tres grandes esferas de cómo se conforma una institución Waldorf, de esa trimembración social, desde el principio. Y por eso hablo de la conformación de la comunidad, porque sin ella vamos a estar a medias, vamos a estar a gatas, vamos a pasar muchas dificultades.
o en lo económico, o en lo pedagógico, o en lo social. Y son consecuencias de nuestro proceder un poco con el entusiasmo. Y yo quiero referirme y voy a contar una anécdota que me aconteció hace muchos años. Yo recién acababa de conocer la antroposofía por ahí por el año 94, 93, más o menos. Y alguien muy entusiasmado en Palmira, educador, me dijo, ¿por qué no creamos una escuela Waldorf en Palmira? Conociendo que en Cali había una escuela Waldorf y ya uno de los grandes fundadores de esa primera escuela, pioneros, con el cual teníamos un grupo de estudio en Palmira, nos había hablado de las maravillas de esta pedagogía. Creemos una escuela de esas en Palmira. Y a mí se me ocurrió decirle, bueno, listo, hagámosle. Vamos. Palmira es una ciudad que tiene muchas escuelas, muchos colegios. Uno al mediodía ve eso lleno, la ciudad lleno de niños, y niñas y jóvenes. Y yo le dije, hagamos un grupo de estudio y convoquemos. Y yo lo hice con un segundo sentido. A la primera reunión, la sala de mi casa, que era grande, había más de 20 personas. Ahí hablamos de la pedagogía, de cómo se caracterizaba esta pedagogía, a qué le apostaba. Y bueno, decidimos tener un segundo encuentro a los 8 días. Fue la mitad. Al tercer encuentro, la mitad. Y al cuarto encuentro solo estaba este amigo y yo. La escuela nunca se formó. Claro. Porque para mí era muy claro eso de la conformación de la comunidad. No es una idea individual, ni de este amigo, ni mía. Yo después terminé muchos años después vinculado con la pedagogía de otra forma. Eso es otra historia, pero digamos que en ese momento no se dio la conformación de una comunidad que pudiese apoyar realmente con base en los criterios de la trimembración social este aspecto de la conformación de la comunidad. Claro. Entonces tenemos que ir despacio, firmes pero despacio, no con ganas de crecer, poco a poco, ¿sí? Y firmes en la conformación de la comunidad, en los conceptos claros. En transmitir realmente a otros, porque son 3 agentes realmente, o 4 si lo queremos mirar desde allí. Los maestros que llegarían. Con los maestros vienen los niños y los padres. Sí. Y la parte de los que van a hacer la administración. Y en medio de eso tienen que estar los benefactores, porque ya no podemos contar los grandes benefactores como pues sucedió con el Isolda y como en Luis Horacio Gómez, que es una suerte de la vida, Sí. haber tenido un benefactor que realmente apoyó el inicio de esta iniciativa y que tenía los recursos para poderlos donar, entregar de nuevo a la comunidad y le apostaron a esto. Hoy en día eso cada vez es más escaso. Y si hay recursos, no son tantos como los que tuvimos el Isolda o el Luis Horacio Gómez. Es cierto. Bueno, Mario, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos también en este episodio de Vivencias Waldorf. Muy grata todo el relato y el compartir de saber y de experiencia de Mario, que tiene un gran camino recorrido. Y gracias por todo el apoyo que das en Aso Waldorf, a las formaciones, a nosotros mismos. Y de verdad, Mario. Es con mucho gusto y es con la responsabilidad de lo que el destino colocó en mis manos. Bueno, entonces, hasta pronto. Ahora quiero hacerte un regalo, Mario. Es una bitácora que hicimos en el colegio. Muchísimas gracias. Bueno, para que te lleves a Cali. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta pronto.